Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en el tercer día de la semana de psicología y quería darles a todos y a todas la bienvenida a esta charla acerca de miedos y fobias, la cual va a estar dada por nuestro ponente, que es Cristian Gómez. Muchas gracias a todos por venir. Va a iniciar la charla en este momento. ¿Me escucha ahí tal vez? Ahí sí. Ya. Bueno, disculpas. Retomando, es un honor para mí presentar el día de hoy a Cristian Gómez. Él es psicólogo clínico graduado de la Universidad Central del Ecuador. Se ha especializado en psicoterapia basada en evidencia y también es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Psicología y Psicoterapia basada en evidencia. En el área de intervención en la que se desarrolla es en la psicoterapia individual, desde el enfoque conductual contextual, modificación de hábitos y adherencia al tratamiento médico, acompañamiento a consultantes con conductas de riesgo y salud mental comunitaria. Así también es candidato a magíster en intervención psicosocial y comunitaria por la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y como coordinador del área académica y de capacitación en Grupo Mental, Psicología Integral. Sin más, bienvenido. Adelante. Bueno, chicos, muchas gracias por esta invitación. En verdad es un gusto y un placer estar con ustedes. En el tiempo que era estudiante también hacíamos estos eventos y de una u otra manera a mí me encanta estar metido en esto, pero la posta sigue y esto tal vez, a pesar de las condiciones que estemos situacionales, no debe acabar, más bien plantearnos de continuar en estos procesos que muchas veces por las situaciones actuales se ven coartados. Pero bueno, vamos al grano. Gracias por la presentación. Voy a permitirme compartir una pequeña presentación que así les había realizado para el día de hoy. ¿Me confirman si la ven tal vez? Ahí ya se ve. Chévere, listo. Bueno, como les decía, yo soy Cristian Gómez, soy psicólogo clínico. Actualmente estoy trabajando bastante en especial desde la terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica comportamental. Y bueno, el día de hoy me han pedido que pueda presentar una pequeña ponencia sobre los miedos y fobias tratados desde la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, en este sentido, vamos a ver en primera instancia que todos los que estamos aquí en esta sala reunidos en algún momento de la vida hemos de haber tenido algún miedo, ¿no es cierto? Porque desde muy pequeños nosotros estamos quizás en un proceso de condicionamiento asociativo en donde diversos estímulos, por lo general aversivos, se vuelven también condicionados y bueno, en la actualidad tenemos miedo a algunas de estas situaciones. Antes de comentarles cómo se da todo esto del miedo, a mí me gustaría comentarles brevemente la teoría bifactorial de Maurer, en donde la teoría bifactorial de Maurer, específicamente un modelo explicativo, donde este autor justamente nos menciona por qué un estímulo fóbico nos provoca miedo o ansiedad y nos lo sigue produciendo a largo tiempo, a pesar, ¿no es cierto?, de aquella asociación entre este y el estímulo incondicionado que provocó, que ahora nos genera este miedo que, por un lado, se puede extinguir y por otro todavía puede prevalecer, es decir, la tasa incrementa, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, vamos a recordar muy brevemente y nos vamos a remontar al ciclo pasado, en donde muchos de ustedes deben conocer este experimento que fue muy controversial, ¿no es cierto? Del pequeño Albert, donde nuestro querido Watson sometió al pequeño Albert a estos estímulos que en primera instancia eran incondicionados para posteriormente generar una asociación por condicionamiento clásico para que el pequeño Albert tenga pues estas respuestas agresivas ante el estímulo presentado por este mismo autor. En ese sentido vamos a ver, cada uno recordará, ¿no es cierto?, la parte más clásica, que el estímulo neutro en este sentido, para comentarlo brevemente, fue esta situación del ruido, ¿no es cierto? Y
cómo no, la respuesta incondicionada era el pequeño Albert, pero justamente después de una cadena de repeticiones, este científico pues expuso a diversos animales en donde no generaban reacciones aversivas a este guagua, pero sin embargo, al poner este sonido muy aversivo, pues ya se hace esta cadena de condicionamiento y por ende, cuando ya se presenta cualquier animal, así sea inofensivo para el niño, posteriormente solamente asociará al sonido y por ende este niño tendrá aversión a estos animales. Bueno, posteriormente se hizo lo contrario, ¿no es cierto? Se trabajó ahí mismo para poder desactivar esos patrones de evitación ante los cuales estuvo sometido. Y para ir rápidamente, ¿qué es una fobia? Una fobia, el DSM-5 lo dice, que es un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Por ejemplo, volar, tener miedo a algunos animales, por lo general las ratitas, ¿no es cierto? Que muchas veces las hemos tenido frente a nosotros, aunque no genera un estímulo, pues está ya predicho que por otras personas nos debe suceder la misma reacción, pero no necesariamente es así. Otros momentos puede ser la administración de una inyección, ver sangre, estar en lugares muy altos y otros miedos que ustedes se pueden imaginar. Desde el conductismo nosotros vemos desde una forma más transdiagnóstica, en el sentido de que vemos que en primera instancia es una conducta aprendida que proviene de la evocación de estímulos asociados con experiencias condicionadas pasadas, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Que son específicas y aversivas a la situación. En ese sentido, nosotros vamos a ver que todas estas situaciones nosotros las podemos ver en todas las personas, ¿sí? Con respecto a las preguntas que veo una, la voy a responder al final por motivos de tiempo, sin embargo, ustedes la puedan ir dejando dependiendo cómo vayamos avanzando, ¿vale? Bueno, entonces volviendo rápidamente a este tema, vamos a tener de a partir en adelante que son conductas aprendidas que provienen de la evocación de estímulos asociados con experiencias condicionadas pasadas, que son específicas y aversivas. No se pasa la diapo. Perdón. Bueno, y para esto ustedes se preguntarán cómo nuestro cuerpo reacciona ante esas situaciones aversivas, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí que esta respuesta psicofisiológica es bifásica, en el sentido de que primero se va a dar un aumento de la parte fisiológica, es decir, por lo general nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión arterial, nuestra tasa respiratoria, pero posteriormente va a haber un descenso brusco que puede llegar hasta el mareo o desmayo de la persona que está en ese momento suscitando alguna reacción aversiva ante algún estímulo expuesto, ¿no es cierto? Entonces, en esta circunstancia, a pesar de la alta prevalencia, únicamente un pequeño porcentaje de personas busca ayuda. ¿Y esto por qué? Porque el grado de perturbación puede llegar a ser tan tolerable, especialmente si la situación temida no tiene que ser afrontada frecuentemente o si este puede ser fácilmente evitada. Y ya van a ver el ejemplo que yo he puesto, que ya lo pueden ir tal vez viendo las imágenes para ir debatiendo también posteriormente en esta situación. Pero para no salirnos del tema, esta perturbación, como lo dice aquí, es tolerable porque las personas muchas veces no tienen la necesidad, no sienten la necesidad de exponerse. Sin embargo, va a haber algún momento de la vida que necesariamente tendrán que exponerse y bueno, tenemos que ver la reacción que tiene la persona ante este estímulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí justamente vamos a ver que las personas mantienen estos miedos, estos temores por reforzamiento negativo, en el sentido de que es aquella estimulación que al ser eliminada o reducida en el medio ambiente aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta. En este sentido, vamos a ver que la clase funcional del reforzamiento negativo está dado por dos vías. Por una vía es la evitación, es decir, la predicción y control de situaciones, la cual impide la aparición del estímulo. En este momento la persona evita, como lo dice, ¿no es cierto? No se expone voluntariamente a estos antecedentes, sino más bien siempre va a estar evitando por el temor que ya está condicionado. Por otro lado, vamos a ver que la clase funcional de escape funciona como aquellas conductas que emite el sujeto con el fin de eliminar o disminuir drásticamente un estímulo aversivo que ya está en curso. Es decir,
cuando ya estamos en la situación, en el contexto, se va a dar de una u otra manera este estímulo aversivo y la persona tal vez se ve como arrinconada contra la espada y la pared, pero tiene una opción más, ¿no es cierto? Tal vez metafóricamente ponerse en el sentido de bajarse de una y escapar de esa situación, por lo cual va a tener una aversión en esa situación. A largo plazo, pues, si nosotros vamos manteniendo estas conductas por evitación o por escape, justamente vamos a ver que va a interferir con lo más importante que la persona tiene en la vida, como por ejemplo, veíamos ratito las fobias a volar, ¿no es cierto?, o a estar en aviones. Si la persona en algún momento tiene que ir de urgencia a otro país porque un familiar está agonizando y tiene que justamente acudir lo más pronto, va a exponerse o va a evitar ese contacto y va a dejar lo más importante en el momento presente. Entonces siempre tenemos que ver esta clase funcional, cómo está operando las respuestas de las personas, porque a largo plazo, como lo menciona en la diapositiva, interferirá en muchas áreas que para la persona es importante. En ese sentido, vamos a ver que los clasificadores, en específico el DSM-5, nos cataloga diversos tipos o fobias específicas. Por un lado tenemos el tipo animal, ¿no es cierto? Cualquier tipo de animal que nosotros podamos tener esta cadena de condicionantes aversivos. Por otro lado, el tipo de ambiente natural, la sangre, las inyecciones, el tipo situacional que se refiere, por ejemplo, a estar en un ascensor y que por una u otra razón se vaya la luz, se queden encerrados y justamente ya puedes asociar posteriormente a que siempre puede suceder esta situación, aunque no necesariamente. Y otros tipos de fobias que también ustedes lo pueden revisar en el DSM-5 para mayor información. En este sentido, vamos a ver también que por otro lado, se presentan las fobias de tipo social o más conocido como trastorno por ansiedad social, que justamente va a ser la misma situación que va a operar en el sentido de evitar o escapar de aquellas situaciones sociales que necesariamente involucren una interacción social o a su vez muchos lugares que estén concurridos, que los llamamos agorafobia. Vamos a ver que algunos procedimientos con validación empírica han sido catalogados como los procedimientos más de corte conductual. Vamos a ver aquí que tenemos la exposición a estímulo real, la exposición a estímulo virtual, la exposición a estímulo imaginado, modelado por exposición al estímulo, el contracondicionamiento mediante exposición más relajación, la reestructuración cognitiva y yendo a un corte de segunda generación cognitivo-conductual y por supuesto un tratamiento farmacológico, en donde ya vamos a ver posteriormente por qué en este tipo de fobias o de exposición que solemos hacer nosotros, no es recomendable que la persona esté medicada, porque justamente inhibirá esa situación en donde podamos nosotros hacer una exposición interoceptiva. Por último, sin desmerecer, tenemos a el MDR, que también hay vasta literatura, hay vasta validación empírica, la cual nos menciona que también podemos utilizar en este sentido. Vamos a ver ahora desde el aspecto de AC. Para el caso de fobias es muy poco frecuente en la literatura especializada que se traten las fobias desde la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, existen metaanálisis muy pocos pero considerables con alta tasa de eficacia que nosotros podemos ver que sí se han abordado algunas fobias en específico con el tratamiento, con la terapia de aceptación y compromiso. Ustedes pueden ver, aquí justamente les dejé un nombre de una revista en donde ustedes pueden fijarse los estudios de caso que se han realizado dentro de la terapia de exposición más terapia de aceptación y compromiso. Vamos entrando rápido a este tema de AC. Lo he llamado actuando en un caso de fobia a la sangre, desde un punto de vista funcional, que siempre está predicado desde la evitación experiencial. La terapia de aceptación y compromiso, al ser vista como una terapia conductual, contextual, es decir, desde el análisis funcional, vamos a ver que nosotros vamos a operar justamente en esta variable transdiagnóstica, que es la evitación experiencial. Y la evitación experiencial no es más que nosotros poder huir o escapar de esos estímulos que nos provocan
aversión, que muchas veces nos alejan de las cosas que son muy importantes para nosotros. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso tiene vasto respaldo científico, ya que pertenece a la tercera ola de terapia conductual, según nos dice Hayes en el 2004. Por otro lado, nos vamos a pegar en la teoría del marco relacional, el RFT, que justamente es la conceptualización funcional contextual del lenguaje y por ende de la cognición, que la ve como un comportamiento relacional. Todos los seres humanos estamos bajo esta teoría de los marcos relacionales desde muy pequeños, que justamente en la actualidad nos puede dar como un resultado de evitación experiencial hacia los eventos privados. Es, en otras palabras, los pensamientos, las emociones, los recuerdos, todo lo que sea que está justamente en nuestro interior, entre comillas, ¿sí? Que justamente van a conducir a esa inflexibilidad psicológica. Y para explicarles un poquito mejor esto de los marcos relacionales, yo les he puesto justamente aquí este pequeño ejemplo, en donde los seres humanos desde muy pequeños estamos relacionando a través de nuestros repertorios operantes. ¿Cuándo pensamos? ¿Cuándo hacemos? Significa esto que relacionamos acontecimientos como si fueran lo mismo, a pesar de que existan o que hayan sucedido, perdón, en el pasado y que no necesariamente la forma en que se presentó en un tiempo pasado se va a presentar en el presente, ¿sí? Y justamente aquí ustedes podrán ver cómo se construyen estos marcos relacionales. Cada uno de ustedes me gustaría que en su mente pueda deducir cómo es su representación de este dibujo que les he puesto aquí. Muchas de las personas pueden involucrarse, llevar sus recuerdos a, por ejemplo, series animadas, cuentos de la infancia, u otras circunstancias en las cuales nosotros podemos relacionar este dibujito, que en una primera instancia lo ponemos un nombre, ¿cierto? Que aquí yo le he decidido poner fantasmín, pero también este dibujo, pues, con la red de relaciones también tiene un sonido que hace, y aquí he puesto que hace y justamente ustedes se dan cuenta que cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres utilizan este tipo de relaciones operantes para hacernos tener miedo de algunas situaciones. Por lo general, por ejemplo, para dormirse temprano, para no llorar, y otro tipo de relaciones funcionales que pueden también desencadenar esta situación de evitación experiencial. Y justamente toda acción que nosotros hagamos nunca tiene un lugar en el vacío. Siempre va a preceder y sigue a cada acción. En otras palabras, todo es conducta. Si ustedes pueden leer, les recomiendo un texto que se llama ¿Qué es conducta? De Freire Baquet, pueden ustedes ver a través de una metáfora del iceberg cómo nuestras conductas en sí son conductas, pero las clasificamos, por un lado, conductas observables públicas, las cuales, como lo dice la palabra, las podemos ver, ¿no es cierto? Son motoras, pero también existen otro tipo de comportamientos que son privados, que también son conductas, pero con la diferencia en que estas conductas privadas es la misma persona quien las puede ver, más no los seres que están fuera de nosotros, pero en sí son conductas. Y justamente aquí, todas estas conductas de evitación nos van a llevar a no estar dispuestos a ponernos en contacto con las experiencias privadas particulares, como les mencionaba, con los pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones desagradables, entre otras. Y por otro lado está aquella vía hacia la aceptación, donde justamente aquí esta es una estrategia de cambio que consiste en no evitar, no controlar o cambiar los elementos que forman parte de una situación. Y aquí justamente hay que trabajar en primera instancia esta aceptación antes que la evitación o la huida. En ese sentido, podemos nosotros buscar muchas soluciones aparentemente eficaces a corto plazo que nos van a ayudar de excelente manera, pero pasando el tiempo, es decir, a un largo plazo, van a ir perdiendo su efecto, el cual tuvo en algún momento determinado. Y justamente aquí nos propone este autor Hayes la flexibilidad psicológica, donde nosotros podemos, como lo ven en esta imagen, ser flexibles ante las situaciones que podemos estar pasando. En otras palabras, poder nosotros ponernos en contacto con las situaciones que aparentemente nos pueden causar aversión o temor en todo lo que nosotros podamos haber experimentado en nuestra vida.
Recuerden, si hay alguna pregunta, me pueden ir dejando en la cajita de comentarios y al último lo podemos ir solucionando. Bueno, justamente para ir conceptualizando el malestar, vamos a ver que durante toda nuestra historia relacional, nosotros hemos aprendido a estar con él y a permanecer en presencia de las vivencias internas mientras se actúa de una manera más flexible y guiada por los valores, que justamente es a donde apunta la terapia de aceptación y compromiso. Y por otro lado, a flexibilizar la reacción del consultante al malestar y desarrollar patrones cada vez más amplios de acciones vinculadas a los valores elegidos por las personas. Y aquí verán, ¿no es cierto? Es esta flexibilidad nuestro norte hacia donde nosotros apuntamos con nuestra brújula. Y bueno, ya entrando en materia, yo les traigo ahora un caso de hematofobia, en donde justamente aquí vamos a ver ese malestar que provoca el producir una incapacitación para afrontar situaciones en donde son necesarias intervenciones médicas, con el consiguiente prejuicio para su salud. Es decir, que aquí justamente las personas que tienen este temor, como lo veía en un comentario irracional, hablando desde un modelo de segunda generación cognitivo-conductual, va a estar supeditado a estar evitando, por ejemplo, ir a hospitales, ayudar cuando, por ejemplo, un familiar se rasga o tiene algún accidente, alguna herida, por este temor, ¿no es cierto?, a la sangre. En este sentido, nosotros vamos a ver que justamente ya en conceptualización del caso, vamos a tratar a un hombre de 45 años, cuyo ocupación es comerciante, convive con su pareja, tiene 2 hijos, sus relaciones sociofamiliares son satisfactorias y con un buen estado de salud, pero existen antecedentes patológicos personales de una patología cardíaca que está controlada, pero también existen antecedentes psicopatológicos familiares aparentemente no importantes cuando el consultante nos iba relatando su caso, sino más bien existe aquí un antecedente donde la abuela y el padre tuvieron cierto rechazo al ámbito hospitalario debido a que desde muy pequeño él había escuchado algunas situaciones que le generaron ese motivo de aversión. Y cuando nos cuenta cuál es su motivo de consulta, esta persona nos menciona que padece una alta ansiedad que experimenta cada vez que tiene que acudir a un hospital, como ya les decía, ¿no es cierto?, con el fin de enfrentarse a un procedimiento médico o que en presencia de una situación relacionada con estos temas, como ver sangre, heridas o escuchar conversaciones sobre ella, nos hacen alejarnos de aquellas situaciones que nos provocan aversión. Y por otro lado, podemos describir este malestar como reacciones de aceleración del ritmo cardíaco, la tensión muscular, sudoración palmar, mareo, sensaciones de falta de aire, pensamientos recurrentes y que son anticipatorios a través de las imágenes. Y su principal preocupación cuando se siente así es el miedo a perder el control. Entonces, esto es lo que en un primer momento nuestro consultante nos menciona. Ustedes váyanse haciendo la idea, las personas que conocen el análisis funcional de la conducta humana, cómo nosotros con esta información que nuestro consultante nos da, tranquilamente ya podemos ir haciendo un análisis funcional, ¿no es cierto? ¿Cómo está la persona operando en su contexto? Como lo veíamos, a veces las fobias se pueden evitar con muchas soluciones, pero esta persona, justamente aquí vamos a trabajar en la parte contextual, se da en el contexto hospitalario. Cada vez que existe alguna situación relacionada con estos temas, como ver sangre, heridas o escuchar incluso conversaciones sobre aquel. Y justamente la historia del problema se va a remontar a que nuestro consultante recuerda que apareció por primera vez a los 14 años, mientras escuchaba una conversación mantenida por unos familiares sobre la cirugía o algunas heridas que se habían complicado en esta situación de aquel familiar. Por otro lado, debutó con síncope vasovagal, que significa un desmayo, tiene una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial por un corto tiempo.
Y justamente aquí no recuerda con precisión cuándo sucedió la siguiente situación relacionada para que se puedan generar ya estos estímulos y respuestas condicionadas hacia ese temor, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, nuestro consultante comenzó a presentar aquellos miedos intensos hacia aspectos relacionados con temas médicos, la sangre o las heridas. Y como les decía, el análisis funcional, o más bien el análisis de la conducta clínica, nos va a ayudar para determinar cuáles son aquellas conductas que se realizan en un contexto actual e histórico y por ende se definen por su propósito, es decir, por su función. No necesariamente una acción o un comportamiento va a actuar, va a tener la misma función en diferentes contextos. En ese sentido, para ser más claro, y es un ejemplo clásico que siempre lo menciono. Si ustedes pasan a las 10 de la noche por el parque elegido, pues es muy esperable que tengamos una reacción, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, si nosotros vamos por el mismo parque a las 10 de la mañana, tal vez pueda existir esa emoción, pero tal vez es con una baja intensidad. Entonces vamos a ver aquí cómo los seres humanos estamos actuando bajo nuestro contexto más próximo al cual no nos hemos estado exponiendo. ¿Sí? Se pasa la diapo. Entonces, el análisis funcional va a ser nuestro objeto de estudio, el cual nos proporciona una herramienta clínica básica de las terapias de conducta. Su objeto es de analizar cuál es el comportamiento de las personas en un contexto determinado y por ende explicar fundamentalmente por qué las conductas se mantienen a través del tiempo. Como lo dice aquí, ¿por qué un organismo se comporta como lo hace? En ese sentido, para no hacerles muchas bolas, vamos a ver un análisis funcional muy breve, en el sentido de, tenemos un antecedente, el cual puede ser una situación, un evento privado, un evento público, un objeto, que puede generar una conducta determinada en una persona. En este sentido, puede generar por los tres canales que tenemos. Por un lado, cognitivo, que pueden ser todos los eventos que les mencionaba, ¿no es cierto?, incluyendo las emociones. Por otro lado, pueden ser respuestas o conductas eh, conductuales, que estas pueden ser toda la parte observable que nosotros podemos ver ante aquella situación. ¿Sí? Y también nosotros podemos ver una respuesta fisiológica, como ya lo habíamos visto anteriormente. Alta intensidad cardíaca, alteración, no sé, nos puede dar apnea, también hiperhidrosis palmar, axilar, cuando estamos expuestos a un estímulo que nos genera desagrado o aversión. Y por ende, estas conductas van a estar operando por diferentes funciones. Es decir, como ya lo habíamos visto, por un lado, evitación y por otro lado, la huida de estos estímulos desagradables. Pero toda esta cadena tienen, por supuesto, consecuencias y consecuentes, en donde, para aclarar estas dos diferencias, las consecuencias no van a tener ninguna función en la vida de nuestro sujeto, pero los consecuentes van a tener una función ante la situación que puede estar pasando. Como les mencionaba, ¿no es cierto? Que esta persona pueda acudir a un hospital a pesar de que sea muy importante ir porque su padre está internado. Y tal vez justamente cuando está visitando le ve que le deban a tomar una gasometría o algún examen que justamente es necesario extraer sangre y por ende la persona ve, se expone, ¿no es cierto?, intencionalmente a esta situación y por ende vamos a ver qué puede resultar en esta exposición, que de paso es en vivo. Y bueno, para contextualizarnos en el tema de AC, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama la Matrix, en donde vamos nosotros en una primera instancia a preguntarle a nuestro consultante, ¿quién o qué es lo más importante? Justamente después de que nos haya
comentado cuál es el motivo de su consulta o de aquellos miedos que así los puede padecer en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante para este consultante? Nos podría decir muchas circunstancias que la vamos a ver en una próxima diapositiva. ¿Qué obstáculos internos aparecen cuando intentamos acercarse a lo que es importante? Y vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Que justamente las personas durante toda su vida, por un lado, se alejan de las cosas que son desagradables y por otro lado, se aproximan a las cosas que son agradables, es decir, apetitivas o aversivas. Y justamente aquí en el medio está la persona misma, ese yo que nota lo que está pasando, ¿sí? Que muchas veces puede tener en cuenta que a pesar de que se acerque a lo que es importante para él, existen esos obstáculos internos que aparecen repentinamente, que son por lo general asociaciones. Como les mencionaba ratito, esta persona puede ir a un hospital y estar muy encarecida de poder visitar a su padre que está internado, pero ve que le sacan sangre, esta persona puede decir, pues ese es un obstáculo que yo tengo, no ir a visitar a mis familiares por el temor de que pueda haber que les traigan sangre, ¿sí? Pero en este sentido, las personas también nos aproximamos a esas experiencias, por un lado, externas a través de los 5 sentidos, pero por otro lado, a esas experiencias internas, en donde muchas veces nos fusionamos con esos eventos privados y las tomamos como verdades absolutas, en donde no son verdades absolutas, sino más bien son simples pensamientos, simples eventos que suceden que ya vienen condicionados. Y eso en primera instancia es muy necesario explicarle a nuestro consultante, porque cuando nosotros buscamos estrategias de regulación emocional, muchas veces son inefectivas. Una es esa evitación a las situaciones desagradables, como les mencionaba. Nos tranquiliza a corto plazo, pero impide que nosotros nos habituemos a aquellas situaciones desagradables, es decir, solucionar problemas, desarrollar habilidades para enfrentarnos a esas situaciones, y por otro lado también nos limita a que nosotros podamos vivir acorde a las metas y valores personales. También la persona sabe cuándo se esfuerza por esas evitaciones situacionales, las actividades, lugares, las personas que así los hacen sentir incómodos. Y esta pasividad justamente la prefieren como una forma de evitación. ¿Para qué exponerme si no es necesario? He escuchado a algunos de mis consultantes que me dicen así, pero justamente cuando hacemos esta matrix vamos a ver que justamente existen cosas valiosas por las cuales las personas muchas veces nos acercamos a lo que es aversivo. Ya, y a pasar estas estrategias, nosotros podemos ver que también los seres humanos podemos incurrir en conductas desadaptativas que a corto plazo nos ayudan a evitar cualquier tipo de problema y en este sentido los miedos y fobias, como por ejemplo, incluyen estrategias de ingerir alcohol, sustancias, limpiar la casa de forma compulsiva, ocultar partes del cuerpo que a la persona le desagradan, comportarse de forma intimidante, ¿no es cierto? Estar chequeando cada rato de manera constante cómo está su pulso respiratorio, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y está checando a cada rato cómo está su parte fisiológica para estar seguro de que no puedes llegar o que puedes llegar un momento determinado que tiene que exponerse y por ende todas estas respuestas que ya están siendo anticipatorias y que son seguras para nuestro consultante le va a hacer evitar exponerse a estas situaciones. Y bueno, justamente todas estas estrategias que nosotros realizamos también nos impiden realizar aquellas habilidades que son importantes para enfrentarse a esos problemas. Algunas personas se distraen, ¿no es cierto? Mas no toleran ese malestar, es decir, se distraen haciendo cosas ineficaces, pero lo siguen incurriendo, mas no se involucran en ese momento distraerse, pero volver después como una estrategia a exponerse al momento suscitado. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la persona sabe que controla,
su comportamiento. Pero también a veces de forma involuntaria nos menciona estas situaciones que hacen sentirse como prisioneros, que no pueden funcionar acorde a las situaciones que pueden estar pasando. Incluso en este tema de la pandemia, muchos de mis consultantes me han dicho, tengo ganas de viajar, tengo ganas de hacer muchas cosas que son importantes, como lo mencionamos aquí en la Matrix, pero hay obstáculos que no nos permiten hacer eso, como por ejemplo, esto del COVID nos ha limitado mucho a que podamos viajar, movilizarnos, compartir momentos con nuestros seres queridos, pero no necesariamente podemos esperar a que ya no exista ni un caso para nosotros poder exponernos a lo que es importante. Si no, imagínense, ¿cuántos de ustedes conocen a ciencia cierta cuándo se acaba esto del COVID? Es algo incierto, ¿no es cierto? Y vivimos en esa incertidumbre, la cual muchas de las veces nos levantamos y decimos, chutas, utilizar mascarilla nuevamente. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar experimentando esto? Pero no tenemos que esperar hasta que no exista ni un caso, sino más bien poder nosotros con acciones muy pequeñas ir involucrándonos en lo que para nosotros es importante en la vida. Entonces, vamos a ver aquí que las personas también hacen cosas para alejarse de esas experiencias internas. Y por otro lado, también hacen cosas para moverse hacia quién o qué es importante para las mismas. En el caso de nuestro consultante, vamos a ver aquí cómo lo fuimos llenando. ¿Quién o qué es lo más importante para usted? Entonces esta persona me decía, yo, mi salud, mi esposa, mis hijos, ser un buen padre. ¿Qué obstáculos, a pesar de que estas cosas sean importantes, aparecen cuando intentan acercarse a aquellas cosas? Y nuestro consultante nos decía aquella preocupación por perder el control, esos pensamientos recurrentes, anticipatorios a través de imágenes de la situación que me dicen, no, es que si vas al hospital ya me hago la idea yo, ya me hago imágenes, que voy a ver sangre, que tal vez encuentre, no sé, una persona bajándose de una ambulancia, desangrándose, ¿no es cierto? Y eso nos haga incurrir a conductas de evitación, que es muy esperable que suceda eso, pero no necesariamente va a poder evitar toda la vida, sino que hay cosas importantes que en algún momento tendrá que aproximarse para llegar a aquellas, como en el caso que les decía, visitar a su padre que está en el hospital. ¿Y qué hace esta persona para alejarse de esas experiencias internas? Por un lado, se distrae contando hacia atrás, ¿no es cierto? Me contaba que se distrae contando del 100 hasta el 1, que sí, que le ayuda, pero no siempre le proporciona esta regulación hacia lo que puede estar pasando. Por otro lado, me comentaba que posterga los controles médicos. Recuerden que esta persona ya tiene una patología y justamente es necesario que esta persona acuda regularmente a un hospital para su revisión. Entonces, ahí justamente nos decía que por lo general cuando tiene que exponerse a estas situaciones, acude acompañado de su hijo. Pero yo le preguntaba, ¿y siempre va a estar su hijo junto a usted? Me decía que no, pero va a estar mi esposa. ¿Su esposa va a estar todo el tiempo con usted? Me decía, no, pero tendrá otra persona. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo estamos en este círculo vicioso, como lo ven aquí justamente en las flechas. Me preocupo por perder el control, me distraigo contando hacia atrás, pero esto no me sirve y vuelvo otra vez a estar preocupado por perder el control. Miro el celular, me sirve por un momento, pero vuelvo a tener esos pensamientos recurrentes anticipatorios. Postergo los controles médicos, acudo con su hijo, pero esto también vuelve a que los pensamientos vuelvan cada vez que sale del hospital. Si bien es cierto, se expone, pero sale de ahí como un alivio. Entonces, aquí le preguntaba a esta persona, ¿qué hace para moverse hacia quién o qué es importante para usted? Y aquí me respondía, acompaño a mis hijos al médico, que es algo muy bueno, ¿no es cierto? Hace ejercicio, se ha puesto a leer, que son actividades que son muy importantes, que son agradables, que le ayudan a esta persona, pero en algún momento habrán cosas que son importantes, pero que a la vez son desagradables, como ir a un hospital.
Y bueno, vamos a ir viendo cómo se fue estructurando brevemente estas sesiones con este consultante. En una primera sesión, lo que nosotros hicimos fue una entrevista inicial desde el modelo conductual por excelencia, donde se recogió toda la información necesaria y se hizo este encuadre con la persona. Se le psicoeducó, se le mencionó cómo interactúan nuestras emociones, cómo interactuamos, ¿no es cierto?, por funciones aversivas, sea de evitación o huida de algunas situaciones, con ejemplos muy claros de la vida. Aquí pueden poner ustedes metáforas que las más conocidas en términos de AC son la metáfora del hoyo, estar en un pantano, y otras metáforas que también en lo más particular es importante que cada uno realice estas metáforas apegados a la historia de vida de nuestro consultante, es decir, que sean contextuales. Si yo le digo a una persona, imagínese que está en un pozo, si cae en un pozo, y la persona me dice, chutas, nunca he conocido un pozo, ni sé cómo es estar. Entonces, no sería funcional al comportamiento de la persona, sino que ustedes tienen que ir teniendo esas estrategias creativas para poder ir creando también estos escenarios que sean más lúdicos con los consultantes y que estén apegados a sus aprendizajes operantes. Entonces, en esta primera sesión se hizo todo esto, se aplicó algunas escalas que ustedes la pueden ver por lo general. Yo trabajo en sistema público, pues utilizamos las escalas de Beck, tanto de ansiedad como de depresión, ¿sí? En este sentido, en una segunda sesión, ya justamente continuamos esta psicoeducación y le propusimos que vamos a trabajar con la exposición. Y justamente aquí, ¿cómo funciona esta exposición? Cuando nosotros hablamos de exposición, pues justamente estos procesos nos van a ayudar a facilitar el nuevo aprendizaje. Y justamente aquí se llama el aprendizaje inhibitorio, en donde justamente vamos a trabajar, en esa exposición que genere a largo plazo una extinción que justamente implica presentar un estímulo temido por reiteradas veces, ¿no es cierto?, repetitivamente, sin su resultado aversivo asociado. Pero posteriormente ya podemos ir relacionando o asociando a una respuesta excitatoria que justamente connota aquel peligro o también aquella asociación connota seguridad. Por un lado, si nosotros connotamos seguridad, pues esta persona, como lo veíamos, siempre va a estar acompañado de alguna persona o siempre va a estar bajo controles verbales o bajo reglas verbales que nos van a hacer apegar a esas reglas muy inflexibles que las hemos tenido durante toda nuestra vida. Y eso también nos va a permitir que nosotros no nos vamos acercando a lo que es importante. Entonces, hay algunos tipos de exposición, donde existen también algunos protocolos que por el tiempo no me dan y por la estructura que me habían comentado que queremos trabajar desde AC, no me fui a la situación más específica que tiene mayor soporte empírico, que es la terapia de exposición o también esta terapia de inundación en flooding, en donde sometemos a distintos estímulos aversivos al mismo tiempo para que la persona pueda inundarse, ¿no es cierto? Y pueda también recabar todas estas exposiciones en un momento determinado. Cuando nosotros hacemos una exposición, no se la hace por hacerla, sino más bien tenemos que realizar primero un análisis funcional para nosotros conocer a qué aspectos aversivos le vamos a exponer a aquella persona. Y en este tema se debe diseñar de una forma colaborativa entre terapeuta y consultante, que justamente aquí se acuerda aquella jerarquía de situaciones temidas y se trabajan a través de una lista de exposiciones, así lo podemos llamar, tanto en la sesión como entre sesión, que vamos asignando tareas, porque de nada sirve que a un consultante lo expongamos en nuestro consultorio, en nuestro laboratorio, si no generaliza esos comportamientos en su ambiente natural, es decir, donde están operando estas conductas de aversión, ¿sí? Entonces,
Para ir así rápidamente explicándoles, existe en primera instancia, en algún punto de esta presentación les decía la exposición en vivo, que justamente como lo dice, implica exponerle directamente a situaciones o objetos vivos. Por ejemplo, el terapeuta con un consultante que teme hablar en público podría decirle que de un discurso frente a una audiencia. Y justamente aquí para que el consultante también vaya viendo que esta fobia a veces suele ser, tomando el término que lo ponía aquí, irracional. Pero aquí en una tercera generación de la terapia de aceptación y compromiso, no trabajamos con irracionalidades, sino trabajamos con simples eventos privados que no causan daño aparentemente. Y esto hay que enseñarle a nuestro consultante a través de algunas estrategias que les voy a ir comentando en la tercera sesión. Pero por lo pronto, nosotros podemos ir eventualmente exponiéndolo a nuestro consultante a algunas situaciones. En sí, la exposición interoceptiva también nos da a deducir que justamente esta es una inducción deliberada a aquellas sensaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la cabeza de la luz o la dificultad para respirar. Y estas exposiciones interoceptivas son relevantes para los consultantes, ya que experimentan cualquier tipo de sensaciones exclusivamente en pánico o mayormente justamente en estas preocupaciones a nivel de sensaciones corporales que las personas tienen, como por ejemplo esta hiperventilación. ¿Sí? Entonces, a la persona debemos enseñarle en nuestra consulta a realizar este tipo de actividades, ¿sí? A través de un proceso que se llama modelamiento. Entonces nosotros en nuestra consulta le enseñamos al consultante a cómo exponerse interoceptivamente a estas situaciones a través de la hiperventilación. Y nosotros hacemos en ese momento una hiperventilación. Y le enseñamos a nuestro consultante que también nosotros nos podemos sentir en ese momento mareados, que podemos tener dolores de cabeza, tenemos ganas de vomitar, en mucha sintomatología más, que es muy esperable cuando nos exponemos a este tipo de situaciones, y por ende la persona también ya va a irse moldeando, ¿no es cierto? Si a mi terapeuta pudo hacer esto, yo también lo haré en este momento, pero en sí tenemos que ir viendo este tema de jerarquías y sobre todo también ir apuntando las escalas de ansiedad, que comúnmente lo hacemos con porcentajes del 1 al 100, qué tan ansioso te sientes antes de y qué tan ansioso te sientes después de la exposición, ¿sí? Y hay una exposición que la llamamos imaginativa, a través de la imaginería, ¿no es cierto? Que justamente es la más útil cuando no es posible o factible acceder a una situación temida en vivo o cuando la imagen en sí es un estímulo temido por los consultantes, como por ejemplo en un TEP, en un trastorno por estrés postraumático, que puede ser, ¿no es cierto? Entonces, aquí, durante la exposición imaginativa, nuestros consultantes imaginan y describen vívidamente un escenario temido en detalle, utilizando justamente aquí lo que les mencionaba en los marcos relacionales. Un lenguaje en primera persona, es decir, yo estoy sintiendo esto, no yo soy esto, sino más bien tomar conciencia o tomar ese punto del yo como contexto, más no de ese yo como concepto o como contenido, ¿sí? Entonces aquí la implementación de, de la exposición va a ser muy importante, que eso lo podemos hablar en otra exposición, en otro tema, porque justamente aquí nos involucra hablar desde AC, pero como ustedes ven, necesariamente tenemos que exponer a nuestro consultante ante estas situaciones temidas que por lo así general se hace una jerarquización, ¿sí? No en sí es exponerle a lo más aversivo en ese momento, sino más bien de ir identificando esas jerarquías y posteriormente también identificar qué resultados negativos previstos podemos tener ante esas circunstancias y posteriormente pues probar ese resultado negativo previsto que puede o no suceder en dichas exposiciones y también, como no, hacer preguntas de seguimiento de la exposición. En este sentido, nosotros solemos preguntar
Por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa que suceda antes de exponerle a esta exposición, vale la redundancia? Y dice el consultante, me desmayaré. Y bueno, le decimos, y en una escala del 0 al 100, ¿qué tan probable es que esto suceda? Y nos puede decir nuestro consultante, no sé, un 85% puede ser. Chévere. Y le decimos, ¿en qué escala del 0 a 100, qué tan malo sería que esto suceda? Nos dice, puede ser peor, puede ser tal vez un 95% que sea malo que esto suceda. Y ahí justamente tenemos que nosotros ir viendo cómo operan estas situaciones de evitación y de huida para que nuestro consultante pueda hacer bajo nuestra supervisión estas pequeñas exposiciones y por ende generalizarlas en su ambiente natural. Y después de la exposición, ¿cómo no decirle sí o no que ocurrió lo que más te preocupaba? Y la persona nos dice, no, no ocurrió esto que presentía que iba a desmayar o que tal vez sería malo que ocurra. Entonces, miren cómo ahí a través de un modelado, esta persona ya va teniendo conciencia plena de que no necesariamente se puede presentar el mismo estímulo aversivo una segunda vez o una tercera o X número de repeticiones que pueda aparecer, ¿no es cierto? Y aquí le decimos, ¿cómo supiste que esto no pasó, que no estaba sucediendo? Entonces la persona con estas estrategias de difusión, aceptación, planificación de actividades, sobre todo compromiso con los valores, va a ir también calando en que eso son simples pensamientos, son simples situaciones que han sido a través del tiempo condicionadas y que ahora aparecen, ¿no es cierto?, de una forma asociativa. Y por ende aquí vamos a explicarle en el tema de la hemofobia esto justamente, lo que les había explicado. ¿Qué son los síncopes vasovagales? Que este consultante ya lo sabía, pero aquí también utilizamos una técnica muy validada con soporte empírico, que es la técnica de tensión aplicada asociada hacia la respuesta bifásica. Es decir, a la persona en ese momento exponerle ante esta situación. Relajación, tensión, enseñarle esta diferencia que son de relajación muy clásica, ¿no es cierto? Entonces, la persona también va a ir exponiéndose a esas respuestas fisiológicas que así puede tener. Y en una tercera sesión en adelante, trabajamos justamente lo que ya es proceso netamente de app, en donde vamos a trabajar. No necesariamente tiene un orden, sino más bien esto se lo organiza adaptando a la necesidad del caso, adaptando a la necesidad de nuestro consultante. ¿Sí? Y para ir terminando, que ya estoy pasado de tiempo, vamos a ir viendo cómo en una tercera sesión vamos a trabajar. Con esta persona en lo personal trabajé de fusión cognitiva en donde pudimos distanciarnos de aquellos eventos privados o situaciones aversivas que nos proporcionan esta calidad de evitación-huida, en donde a través de mindfulness logramos identificar cómo nosotros podemos experimentar eso, ¿no es cierto? Aquí una metáfora muy conocida es el invitado indeseado o también el autobús, los pensamientos con el autobús, los pasajeros del autobús. Entonces, esto lo pueden ir buscando ustedes en internet, que está abierto con toda confianza. Por el tiempo no los puedo explicar muy bien. La aceptación, que también consta, ¿no es cierto?, en estar predispuestos a enfrentarse a aquellas situaciones de aversión, sin lucha, sin evitación, más bien dándose la oportunidad de explorar si esas cogniciones, tomando concepto de segunda generación, son verdaderos, ¿vale? Entonces aquí igual me apegué todos los procesos a ejercicios de exposición, pero ya no fueron exposición en sí, sino fueron exposiciones a través de mindfulness también, ¿no es cierto? De poder presentar de esos estímulos aversivos para que la persona no huya, no evite, sino más bien los tome como algo que puede estar en algún momento y que le puede ayudar para enfrentarse a otros aspectos de la vida diaria. Posteriormente planificamos actividades, que aquí utilizamos el protocolo de activación conductual, en donde las personas veíamos actividades agradables e importantes y un grado entre estas dos. Y sobre todo el compromiso con los valores. ¿Hacia qué las personas se están comprometiendo haciendo tal u otra conducta que la aproximen a aquello que es importante?
Hay que tener en cuenta que los valores no son necesariamente estas situaciones como la honestidad, ser sincero, ser leal, sino más bien son las cosas importantes que nos invitan a que las personas puedan continuar. Es decir, esos estímulos aperitivos, ¿no es cierto? Más no esos estímulos aversivos. Y bueno, los resultados ya para ir concluyendo, este consultante tuvo una mayor habilidad de introspección y toma de conciencia sobre sus contenidos mentales. Me decía, me doy cuenta que como me quedo enganchado en las imágenes que pienso y eso hace que aumente mucho mi ansiedad. Cuando describía los avances lo hacía con una actitud de aceptación hacia el contenido temido y el compromiso con sus valores. Acompañó a su hijo al pediatra, que es algo muy interesante, a pesar de que tenga estos estímulos aversivos. ¿No es cierto? A través de la aceptación logramos que la persona se exponga a esas situaciones, teniendo en cuenta que es importante acompañarle a su hijo al pediatra. Comenzó a implicarse en acciones relacionadas con el estar dispuesto a acompañar a su esposa a una cirugía que tenía pendiente. Miren cómo hizo este salto hacia estas situaciones que son importantes para él. Nunca se le fueron estos pensamientos, sino más bien nosotros, a través de la exposición, a través de estas técnicas o estos procesos componentes de AC, pudimos ir notando que la persona también pudo estar cogido de la mano de estos temores, de estos miedos. Sí, y pudo acompañar a su esposa a que se haga esta cirugía que tenía pendiente por mucho tiempo y no había quien le pueda ir a ayudar al postoperatorio. También acudió a visitar a familiares en hospitalización, que es algo muy interesante. Y bueno, como conclusiones finales, aunque la intervención ha conllevado una reducción de los niveles de ansiedad del consultante, este no era el foco per se, como ya les mencionaba, ya que AC no persigue aquello, sino su reconceptualización, aprendiendo a tomar contacto sin fusionarse con todas esas situaciones que han estado operando durante mucho tiempo. Ante el malestar se mostraba más flexible con respecto a su repertorio de respuestas, lo que permitía permanecer en la situación en presencia de las vivencias internas como la ansiedad, pudiendo elegir actuar de acuerdo a lo que es valioso para él, y por último, hacer consciente al consultante de su funcionamiento ante el problema, de los intentos de solución emprendidos, los cuales no hacían más que cronificar. Entonces aquí, cuando hablamos de estos intentos por solución emprendidos, cuando hacemos la matriz de ACT, también podemos llegar a aquella desesperanza creativa que también nos habla como componente de las sesiones, que es decir, exponerle al consultante en forma verbal que todos estos intentos que muy bien le han funcionado, pero a corto plazo, no necesariamente tendrán la misma función a largo plazo. Entonces, utilizando una metáfora del pantano, le podemos decir a esta persona que lo mejor que puede hacer en estos momentos es parar, hacer un alto en toda esta lucha que ha estado teniendo por mucho tiempo y emprender repertorios nuevos que sean más adaptativos a la situación, en donde no lleven a evitar ni tampoco a huir de estos eventos que son muy desagradables para estas personas. Con eso yo me despido, sin antes darles la bibliografía recomendada en donde ustedes pueden ver necesariamente cómo se puede intervenir desde un modelo conductual netamente, es decir, la terapia de exposición. Tenemos miedo a las arañas, que pueden verlo con esta literatura que les dejo aquí. Si ustedes desean, si lo pueden copiar, tomar una foto, me pueden escribir con total confianza y yo poder enviarles todo el material que nosotros tenemos a disposición, que incluso también las redes las pueden tener. Yo con eso me despido, sin antes decirles que saber es mejor que tener dudas, despertar es mejor que dormir y cometer el error más irreparable es mejor que no hacer nada. Muchas gracias. Cualquier situación me pueden buscar en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales de investigación que también estamos interactuando. Muchas gracias por este espacio y bueno, abrimos el tiempo de preguntas si es que las hay. Si no, me despido con mucho gusto de ustedes. Claro que sí, Cristian, agradecerte por tan majestuosa exposición. Nos ha quedado bastante claro y también un ejemplo bastante gráfico de un caso en la que se aplicó esta terapia de aceptación y compromiso
Vamos a rapidito a responder algunas preguntas. Bueno, durante la exposición ya se respondieron algunas y bueno, hay unas que se repiten también, que es acerca de los problemas y las discusiones. Un espectador nos pregunta que al momento de una discusión o de una pelea, tiene miedo a que lo abandone. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? No les comprendí bien esa pregunta. Claro, dice, ¿por qué al momento de una discusión o pelea tengo miedo a que me abandone? Bueno, justamente volvamos a este tema de condicionamiento clásico, ¿no es cierto? En donde a nosotros podemos haber asociado aquellas respuestas incondicionadas en algún momento con un estímulo neutro, que a fin de cuentas, por esta repetición inminente hacia estas conductas de aversión, pues ya se hizo una respuesta condicionada. Entonces la persona va a asumir que se pueden repetir estas mismas respuestas interactuando con una persona que tal vez cumpla la misma función la cual hacía otra persona en sus etapas iniciales. Entonces, aquí no necesariamente es tener ese miedo per se, sino más bien que nosotros estamos reforzados por reforzamiento negativo, estamos operando por reforzamiento negativo hacia evitar estos contactos con esos estímulos que lo tenemos ahí, pero no necesariamente esto involucra a que es esa única respuesta a la cual yo os diga, sino más bien esto conlleva a que podamos hacer primero un análisis funcional de todo el contexto que la persona está viviendo en el momento actual y cómo todos esos condicionantes han repercutido para que en la actualidad pues esta persona tenga esa aversión o tener miedo a hablar con una persona. Muchas gracias. Y también hablando sobre esto del miedo, tenemos otro espectador que nos pregunta, ¿por qué me siento en un lapso de miedo al futuro? Bueno, vuelvo a decirles que todo es funcional y contextual. No podría darles una respuesta per se a lo que me están preguntando sin antes ver algunas variables que pueden estar incidiendo a estas circunstancias. Pero por lo general también estamos hablando de estos operantes, estos aprendizajes operantes hacia que la situación nos está proporcionando. Pueden haber situaciones muy aversivas que pueden estar tanto en el pasado como en el futuro, hacia donde la persona no tiene esa capacidad de acercarse por algunos obstáculos que pueden ustedes verlo cuando hicimos en la matriz de ACT. Entonces es necesariamente dar una respuesta pragmática, pero no tanto corresponder a lo que tal vez de forma intuitiva podemos decir, sino más bien tenemos que hacer un análisis de todo lo que está sucediendo, esta cadena de acontecimientos, para determinar cómo nosotros podemos ir operando para que estas conductas sean más adaptativas en un futuro cercano, más no lejano, porque no tanto tampoco trabajamos hacia el futuro en las terapias cognitivas de terapias contextuales de tercera generación, sino más bien nos enfocamos en el aquí y en el ahora, viendo cómo pueden repercutir a través de predicciones en nuestro futuro inmediato. Muchas gracias. También hablando un poquito sobre la terapia de exposición, ¿bajo qué condiciones es contraproducente aplicarla? Bueno, en esta situación deberíamos tener en cuenta que las personas también en este sentido pueden haber algunas situaciones las cuales no nos hacen tanto beneficio. Por ejemplo, estar, en un ratito me acuerdo que les decía, estar medicados. ¿Sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, con benzodiazepinas, con cualquier medicamento psiquiátrico, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer este tipo de exposiciones. Pero en sí, yo creería que es tal vez la única limitante que podemos tener. Incluso también puede ser estas adaptaciones culturales, recordando los marcos relacionales de las personas y siempre viendo cómo podemos contextualizar la exposición que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Y también tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan grave puede llegar a ser una conducta evitativa, aunque la misma no sea desadaptativa? Me gustaría tal vez un ejemplo, porque como les decía, nosotros trabajamos en la filosofía contextual funcional, en donde nada está escrito, sino más bien no podemos tampoco responder desde una, ¿cómo les digo? Es que desde una respuesta por correspondencia.
¿no es cierto? Sino más bien desde una verdad por el contexto, en donde esta pragmática puede ser verdadera si es útil mientras nos acerca a lo importante. Entonces, tal vez haría mal en explicarles esa situación, sino más bien por interno podría yo pasarles algunos datos o textos para que podamos también ir revisando esto. Claro que sí, y también tenemos un pequeño caso que nos escribieron en el chat, que nos preguntan también a qué especialista en psicología se debería llevar a un niño que tiene 7 años y que aún no puede dormir solo por miedo a la oscuridad. No ha funcionado luces de noche y ahora solamente con escuchar la hora de dormir llora. Y por más cansado que esté, este no quiere dormir. Está muy intranquilo, se despierta en las noches llorando y esto se podría considerar una fobia o puede ser algún trastorno de sueño. Bueno, les cuento algo. Nosotros cuando hablamos desde una situación funcional contextual, trabajamos desde la parte transdiagnóstica. No tanto nos superditamos a manuales que ya están escritos, porque esto es una verdad por correspondencia. Si lo que nos dice un manual, yo hago un checklist, cumplo, pues me dirá que tengo una fobia. Pero no necesariamente puede ser ese mismo contingente en un momento determinado o en un contexto determinado, sino más bien, si ustedes lo pueden leer, este caso ya nos está haciendo un análisis funcional del comportamiento de este guagua, que justamente hemos hecho algunas soluciones intentadas redundantes que por un momento tal vez funcionaron, otras no, pero aquí sería más recomendable que no hablemos tanto de trastornos o de alguna situación. Yo le hablé aquí con trastornos porque el momento así lo era dado, pero si nosotros vamos por una variable transdiagnóstica, puede ser esta evitación experiencial por todos estos procedimientos anteriormente descritos dentro del experimento que les mencionaba que hizo Watson, ¿sí? Pero después en un condicionamiento instrumental u operante, esto vemos cómo ya va tomando una función determinada hacia el contexto en que este guagua pueda estar. Vuelvo y repito, no les podría dar respuestas como lo plantean aquí por el tiempo y por el poco análisis que podemos hacer hacia todas las variables, pero lo que sí puedo recomendarles es que puedan llevarle a un especialista que tenga formación en modificación de la conducta, sea clínico, sea infantil clínico, que tenga este desarrollo de habilidades para que pueda realizar una mejor intervención, sin importar su escuela terapéutica, pero más bien que conozca los procedimientos de aprendizaje y todas estas características que las hemos visto ahora. Muchísimas gracias. Y para terminar, ya cerrando esta ponencia del día de hoy, ¿el tipo de personalidad influye en la eficacia de la técnica de exposición? Ese es otro tema. La personalidad tampoco la vemos como ese motivo per se, sino más bien la vemos como toda esta historia de aprendizaje, sean operantes a través de evitación, que sean aperitivos, perdón, o aversivos, que la persona ha ido recabando durante toda su historia de aprendizajes, tanto en su momento sociocultural, para que hoy respondamos tal como lo hacemos. Entonces, si nosotros vamos a poner desde esa situación, tenemos que volver de nuevo a nuestra herramienta que es muy básica, el análisis funcional del comportamiento, porque si nos vamos de nuevo a un manual, nos podemos decir si una persona tiene una caracterología ansiosa, tal vez, ¿cómo voy a trabajar con esta persona si ya viene ansiosa, si su personalidad es así, si su núcleo, no sé, si su matrix, madre, ya es su personalidad así, no puedo cambiar, sino más bien nos tenemos que involucrar a cómo estos procedimientos de aprendizaje se han venido situando en la persona para, a través de un análisis funcional del comportamiento, ir situando qué probabilidades de que esta persona se pueda ir acercando poco a poco hacia las cosas que son muy apetitivas hacia él, es decir, sus valores y las cosas que son importantes, sin dejar en cuenta esta historia de aprendizaje. Muchísimas gracias, Cristian, en honor al tiempo. Agradecerte una vez más por ser parte de los profesionales que nos están acompañando en estas jornadas académicas. Así también recordarles a los espectadores que lo pueden encontrar en redes sociales como Cristian Gómez, también en la página de Facebook Grupo Mental y también en su página de Facebook Sí que Desea. Entonces, agradecerles también, hacerles acuerdo que las grabaciones de estas ponencias
ponencias se subirán a un canal de YouTube que les haremos llegar al final de estas jornadas. Entonces las pueden repetir, las pueden analizar y se pueden contactar con los profesionales por si se les quedó alguna duda pendiente. Entonces, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos los chicos que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos tenerte en nuevas jornadas también y los esperamos en la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Chévere, muchas gracias a ustedes. Chao, chicos.